El millonario propietario de un casino humilla a los croupiers asiáticos prohibiéndoles hablar su idioma. Cuando un empleado protesta, su jefe lo despide delante de los turistas que se ríen. Las luces brillantes del casino iluminaban la noche, creando un espectáculo hipnótico que atraía a turistas de todas partes del mundo. El sonido de las fichas al caer y las risas de los visitantes llenaban el aire, pero debajo de esa fachada resplandeciente había una tensión palpable. Don Alejandro, el dueño del lugar, se movía entre las mesas con una sonrisa encantadora, pero sus ojos, fríos como el acero, no dejaban lugar a dudas sobre su carácter. No había espacio para la debilidad en su imperio. Silencio, gritó, interrumpiendo la risa de los turistas que disfrutaban de un espectáculo improvisado. Aquí no se habla en ningún idioma que no sea el inglés. Sus palabras cayeron como un golpe sobre los croupiers, quienes, en su mayoría, eran asiáticos. El ambiente se tornó pesado. Un croupier, Li Wei, sintió como la indignación burbujeaba dentro de él. Miró a sus compañeros, cuyos rostros reflejaban miedo y resignación. «¿Y si no nos hemos?», murmuró uno de ellos, su voz temblando. «¿Qué pasará con nosotros?». La pregunta quedó flotando en el aire, pero nadie se atrevió a responder. La mirada de don Alejandro se posó en Li Wei, desafiándolo a alzar la voz. «No te atrevas a cuestionarme, Li», espetó don Alejandro, acercándose. «Si quieres mantener tu trabajo, harás lo que te digo. No quiero oír tu lengua materna aquí». Las risas de los turistas se convirtieron en murmullos de curiosidad. Algunos miraban, interesados en el drama que se desarrollaba ante ellos, ajenos a las consecuencias que esa escena traería. «Es solo una cuestión de respeto, don Alejandro», dijo Li Wei, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Nosotros también tenemos derecho a hablar nuestra lengua». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas se centraron en él, y un escalofrío recorrió la sala. ¿Era este el momento en que se atrevería a desafiar al rey del casino? Don Alejandro frunció el ceño. «Estás despedido». La sentencia fue como un trueno que resonó en el salón. Las risas se detuvieron abruptamente, y los turistas, que antes disfrutaban del espectáculo, ahora observaban con una mezcla de sorpresa y diversión. La humillación de Li Wei era su entretenimiento. Mientras acogía sus cosas, sintió la mirada de sus compañeros, llena de dolor y compasión. La risa y el bullicio del casino continuaron, pero en su interior, Li Wei sabía que algo había cambiado. La lucha por su dignidad apenas comenzaba. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esa opresión? En el casino, la atmósfera se volvió aún más tensa después de la humillación de Li Wei. Don Alejandro recorría el lugar con paso firme, disfrutando del poder que ejercía sobre sus empleados. Su risa era como un eco que resonaba entre las mesas de juego, pero detrás de esa fachada carismática, había una sombra de desdén. Con cada palabra que pronunciaba, recordaba a todos quién era el dueño, y que no había lugar para la desobediencia. Li Wei, por su parte, se sentía atrapado. Miraba a sus compañeros croupiers, quienes, a pesar de su angustia, se mantenían en silencio. Sabían que cualquier palabra en contra de don Alejandro podría costarles el trabajo, y eso era algo que no podían permitirse. La mayoría tenía familias que mantener, sueños que alcanzar, y el miedo a perder su sustento los mantenía en la conformidad. Sin embargo, en el corazón de Li Wei, una chispa de resistencia comenzaba a crecer. Él no podía dejar que el miedo lo dominara. Un grupo de turistas se encontraba cerca, observando la escena con interés. Para ellos, el casino era un lugar de diversión y entretenimiento, y el drama que se desarrollaba solo añadía emoción a su experiencia. Algunos sonreían, otros murmuraban entre ellos, sin entender el verdadero coste de la opresión que se vivía en el lugar. La risa de los turistas se sentía como una burla hacia la angustia de los croupiers. Li Wei decidió buscar apoyo entre sus compañeros. En un rincón del casino, mientras la música seguía sonando y las luces brillaban, reunió a algunos croupiers.
No podemos permitir que esto continúe, les dijo, su voz temblando ligeramente, pero llena de determinación. Debemos hablar. Si todos nos unimos, quizás podamos cambiar las cosas. Algunos miraron con incertidumbre, aún temerosos de las repercusiones. Pero, ¿y si perdemos nuestros trabajos?, preguntó uno. No podemos arriesgarnos a más. Don Alejandro tiene mucho poder. Pero también tenemos dignidad, respondió Li Wei. Si seguimos callando, nunca podremos superar esto. Tenemos que alzar nuestra voz, por nosotros y por los que vienen después. El grupo permaneció en silencio, reflexionando sobre sus palabras. Li Wei sabía que era un momento crucial. La lucha por su dignidad no solo no afectaba a él, sino a todos los que trabajaban en el casino. La desigualdad y la humillación eran constantes, y cada día que pasaba, se sentía más decidido a cambiar su realidad. Mientras tanto, don Alejandro seguía en su oficina, revisando documentos y disfrutando de su éxito. No sabía que la resistencia estaba despertando entre sus empleados. La semilla de la rebelión había sido plantada, y aunque aún era pequeña, comenzaba a crecer con cada susurro de descontento que surgía en el casino. El ambiente de miedo que había cultivado empezaba a agrietarse, aunque el camino hacia la libertad sería largo y difícil. La tensión en el casino comenzaba a crecer. Li Wei, decidido a no dejar que el miedo lo dominara, organizó reuniones clandestinas con sus compañeros crupieres. En un rincón apartado, lejos de las miradas de don Alejandro, el grupo se reunía después de su turno. Hablaban en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. La angustia y el deseo de cambio llenaban el aire. Durante estas reuniones, Li Wei compartía sus pensamientos. No estamos solos. Cada uno de nosotros siente lo mismo. La forma en que nos trata don Alejandro no es justa. ¿Necesitamos unirnos y hablar en voz alta? Sus palabras resonaban con sus compañeros, quienes empezaban a abrirse sobre sus miedos y esperanzas. Algunos compartieron historias de humillaciones que habían sufrido, y otros expresaron su deseo de un futuro mejor. Mientras tanto, don Alejandro continuaba su rutina, ajeno al creciente descontento. Su arrogancia lo cegaba. Caminaba por el casino con una actitud de superioridad, disfrutando del poder que tenía sobre los demás. Cada risa de los turistas le daba la ilusión de que todo estaba bajo control. Sin embargo, en las sombras, la resistencia se estaba formando. Un día, mientras Li Wei conversaba con un grupo de cropieres, uno de ellos, llamado Chen, se mostró más inquieto. ¿Y si don Alejandro se entera de lo que estamos planeando? ¿Qué pasará entonces? La preocupación en su voz era palpable. Li Wei lo miró a los ojos y le respondió, si seguimos callando, nunca cambiaremos nada. Es hora de que nos defendamos. La conversación se tornó más intensa. Algunos cropieres expresaron su deseo de actuar, mientras que otros aún dudaban. La lucha interna entre el miedo y la esperanza era evidente. Li Wei sintió que la presión aumentaba, pero también vio que la chispa de la resistencia se encendía en los corazones de sus compañeros. Con el tiempo, más crupieres se unieron a la causa de Li Wei. Las reuniones se hicieron más frecuentes y comenzaron a planear cómo podrían hacer que sus voces se escucharan. Un cliente habitual del casino, un hombre mayor que siempre parecía estar observando, comenzó a interesarse en sus conversaciones. Sin que ellos lo supieran, este cliente había notado las injusticias que ocurrían en el casino y estaba dispuesto a ayudar. El ambiente en el casino se volvía cada vez más tenso. Li Wei sentía que estaban en un punto de inflexión. Cada día que pasaba, más crupieres se alineaban con su causa, y la decisión de alzar la voz se volvía más firme. La lucha por su dignidad estaba en marcha, y aunque el miedo seguía presente, la esperanza comenzaba a florecer entre ellos. La opresión de don Alejandro estaba empezando a ser cuestionada, y la atmósfera de conformidad comenzaba a desmoronarse. Li Wei, tras muchas reuniones y discusiones con sus compañeros crupieres, finalmente encontró una pista que cambiaría todo.
En un rincón oscuro del casino, mientras revisaba algunos documentos, descubrió pruebas de que don Alejandro estaba sobornando a las autoridades. Este hallazgo dejó a Li Wei atónito. La corrupción que había sentido en el aire se hacía tangible y la desesperación no invadió. Sabía que esta información podía ser la clave para luchar contra el tirano que los oprimía. Con el corazón latiendo fuerte, Li Wei reunió a sus compañeros en una reunión urgente. «Chicos, he encontrado algo. Don Alejandro está sobornando a los funcionarios. No solo nos está tratando mal, sino que también está engañando a todos. Esto no puede seguir así», anunció, su voz temblando entre la emoción y el miedo. Las reacciones en la sala fueron diversas. Algunos croupiers se mostraron incrédulos y otros, emocionados. «¿Es verdad? ¿Qué podemos hacer al respecto?», preguntó una croupier llamada Mei, con el rostro pálido. La angustia y la adrenalina se apoderaron de ellos. Li Wei sintió que la traición y el deseo de justicia se mezclaban en el aire. Don Alejandro, mientras tanto, continuaba con su vida de lujo, sin preocuparse por lo que sucedía en su casino. Se movía entre los clientes con una sonrisa arrogante, disfrutando de su poder. Ignoraba las señales de alerta que emergían entre sus empleados y se reía de las críticas que, aunque susurradas, comenzaban a escuchar. Un día, mientras don Alejandro se dirigía a su oficina, uno de los croupiers le lanzó una mirada desafiante. Era un pequeño acto de resistencia, pero para Li Wei significaba mucho. «La gente está empezando a hablar», pensó. Sabía que la revelación de la corrupción podría ser la chispa que encendiera el fuego de la rebelión. Sin embargo, también sentía la presión. La decisión de actuar era arriesgada. Li Wei miró a sus compañeros, viendo en sus ojos la mezcla de miedo y determinación. «No podemos quedarnos callados. Debemos luchar por nuestra dignidad», dijo, intentando infundirles valor. En ese momento, algo cambió en el ambiente. La tensión se hizo palpable. Algunos croupiers comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo historias de la injusticia que habían soportado. La idea de unirse contra don Alejandro, aunque aterradora, también era liberadora. La lucha había comenzado. Mientras la noche caía sobre Las Vegas, el casino vibraba con una energía diferente. La opresión de don Alejandro empezaba a ser cuestionada, y la atmósfera de conformidad comenzaba a desmoronarse. La primera gran reviravolta había llegado, y Li Wei sabía que no podía dar marcha atrás. La batalla por la dignidad de todos había comenzado, y no había vuelta atrás. La revelación de la corrupción de don Alejandro no solo afectó a Li Wei, sino que también abrió la puerta a historias ocultas entre los croupiers. Uno de ellos era Javier, un ex empleado que había sido despedido por atreverse a cuestionar las políticas del casino. Después de su despido, Javier se convirtió en un activista, dedicando su vida a luchar contra las injusticias en el mundo del juego. Su historia se entrelazaba con la de Li Wei, pues ambos buscaban la dignidad perdida y la justicia en un entorno hostil. Mientras Li Wei se debatía entre su deseo de luchar y su miedo a perder el trabajo, Javier lo contactó. «No estás solo, Li Wei. La gente necesita saber lo que ocurre aquí. Juntos podemos hacer algo», le dijo Javier en un tono serio pero esperanzador. Esta conversación hizo que Li Wei sintiera un peso sobre sus hombros. La idea de unirse a Javier y a otros croupiers en una lucha más grande era tentadora, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si fracasaban? El dilema emocional de Li Wei se intensificó. Sabía que quedarse y luchar significaba arriesgar su trabajo y la seguridad de su familia. Sin embargo, huir significaba rendirse a la opresión y dejar que don Alejandro continuara con su tiranía. La culpa lo atormentaba. ¿Podía vivir consigo mismo si no protegía a sus compañeros? En esas noches de trabajo, las interacciones entre Li Wei y don Alejandro se volvieron más intensas. En una ocasión, don Alejandro se acercó a Li Wei, sonriendo con esa arrogancia que siempre le caracterizaba. ¿Por qué te preocupas tanto por las reglas, croupier? Este es mi casino y aquí se hace lo que yo digo,
le dijo, desnudando sus verdaderas intenciones. Li Wei pudo sentir el desprecio en sus palabras y eso solo avivó su deseo de resistir. Mientras tanto, otros crupieres empezaban a notar la tensión. Algunos se acercaban a Li Wei, buscando su apoyo y compartiendo sus propias historias de injusticia. «No quiero ser solo un número en la lista de empleados», dijo Mei, con lágrimas en los ojos. «Quiero que se escuche esta voz». Estas interacciones complejas fortalecieron el vínculo entre ellos, creando una red de apoyo que se oponía al poder de don Alejandro. Li Wei comenzó a comprender que su lucha personal era en realidad una batalla colectiva. No solo estaba luchando por su dignidad, sino también por la de todos sus compañeros. La atmósfera del casino se volvía más tensa y la opresión de don Alejandro comenzaba a ser cuestionada. Las subtramas de sus vidas se entrelazaban, formando un tapiz de resistencia y esperanza, mientras la decisión de levantarse contra la injusticia se acercaba cada vez más. Li Wei se sentó en una de las mesas del casino, su mente llena de pensamientos confusos. La revelación sobre la corrupción de don Alejandro lo había sacudido. Ya no se trataba solo de su trabajo, sino de una lucha mayor. Se dio cuenta de que su dignidad y la de sus compañeros estaban en juego. Este nuevo entendimiento lo llenó de una mezcla de miedo y determinación. La presión aumentaba. Cada día, cuando entraba al casino, sentía el peso de las miradas de sus colegas. Algunos lo veían como un líder, mientras que otros temían que cualquier acción pudiera llevar a represalias. ¿Y si me despiden?, se preguntaba constantemente. Pero también se decía, ¿qué pasará si no hago nada? ¿Cómo podré vivir con eso? Javier, el ex empleado activista, se había convertido en su confidente. En una conversación, le dijo, la lucha es difícil, pero es necesaria. No estás solo, Li Wei. Muchos sentimos lo mismo. Estas palabras resonaron en Li Wei. Se dio cuenta de que su miedo era compartido. Sin embargo, la idea de unirse a una resistencia lo aterraba. La posibilidad de perder su trabajo y su seguridad era un gran peso sobre sus hombros. Mientras tanto, la arrogancia de don Alejandro se hacía cada vez más evidente. En una de sus interacciones, el propietario del casino se acercó a Li Wei con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Recuerda, croupier, este es mi reino. Aquí, las reglas las pongo yo», dijo con desdén. Esas palabras lo hirieron profundamente. Li Wei sintió que cada insulto personal era también un ataque a todos los que trabajaban en el casino. Esta humillación lo motivó a cuestionar su propia pasividad. En esos momentos oscuros, otros croupieres comenzaron a acercarse a Li Wei. Mei, una joven croupier, le confesó, «No quiero ser solo un número en la lista de empleados. Quiero que se escuche esta voz». La emoción en su voz tocó el corazón de Li Wei. Se dio cuenta de que su lucha personal se podía convertir en una lucha colectiva. Cada historia de injusticia compartida fortalecía su deseo de actuar. El dilema se hizo más intenso. Li Wei sabía que mantenerse al lado de sus compañeros significaba arriesgarse, pero también le daba esperanza. El casino, con toda su opulencia, comenzaba a parecer un lugar de lucha. La atmósfera se enrarecía con un aire de desafío. La decisión de levantarse contra don Alejandro se acercaba cada vez más, y Li Wei comprendió que su lucha era por todos, no solo por él. Cada interacción, cada historia compartida, lo acercaba al momento en que tendría que elegir entre el miedo y la dignidad. La tensión en el casino aumentaba. Li Wei, ahora apoyado por otros croupieres, sentía que su voz se hacía más fuerte. Cada día, más compañeros se unían a su causa. La opresión de don Alejandro ya no era un tema oculto, comenzaba a ser un tema de conversación entre los empleados. La atmósfera, antes llena de miedo, se transformaba lentamente en un espacio de resistencia. Mientras tanto, un cliente habitual del casino, el señor Gómez, empezó a notar algo extraño en el ambiente. Era un hombre de negocios astuto, y su curiosidad lo llevó a investigar las prácticas de don Alejandro.
Conocía rumores sobre sobornos y corrupción, pero no se podía imaginar que todo era tan grave. Su interés lo llevó a hablar con algunos crupieres, quienes, aunque temerosos, comenzaron a compartir sus experiencias. El señor Gómez sintió que había una historia que debía ser contada y que él podía ser parte de esa verdad. La red de apoyo entre los crupieres seguía creciendo. Javier, el ex empleado activista, se convirtió en un líder entre ellos. Organizó pequeñas reuniones en las que compartían sus experiencias y planeaban estrategias para desafiar a don Alejandro. No podemos quedarnos callados. Debemos unirnos y hacer ruido, decía Javier con determinación. Sus palabras resonaban en los corazones de los crupieres y la idea de luchar por la justicia tomaba forma. Li Wei, inspirado por el coraje de Javier y sus compañeros, decidió que era hora de actuar. Sin embargo, su miedo seguía presente. ¿Qué pasaría si don Alejandro se enteraba de sus planes? La respuesta a esa pregunta lo atormentaba. Pero el deseo de justicia y dignidad comenzaba a superar su temor. Un día, mientras servía en la mesa de juego, Li Wei vio a don Alejandro acercarse. Con una sonrisa arrogante, el dueño del casino le dijo: ¿Te sientes bien, croupier? No quiero que mis empleados se estresen. La mirada desafiante de Li Wei le respondió sin palabras. Era un momento crucial. Don Alejandro parecía más preocupado por el ambiente dentro del casino y menos por su propia arrogancia. La tensión entre los dos hombres era palpable. Li Wei comprendió que no solo estaba luchando por sí mismo, sino por todos los que sufrían bajo el yugo de don Alejandro. En los días siguientes, la atmósfera se volvió eléctrica. Los crupieres hablaban de sus experiencias y de cómo podían unir fuerzas. La opresión de don Alejandro ya no era solo un tema entre sus empleados, sino un punto de partida para un cambio. Mientras tanto, el señor Gómez seguía recopilando información sobre don Alejandro. Cada vez que hablaba con un croupier, su convicción se fortalecía. Sabía que estaba en el centro de una historia que podía cambiar el rumbo del casino y de sus empleados. Así, la lucha de Li Wei y sus compañeros se intensificaba. Cada día que pasaba, la opresión de don Alejandro se sentía más vulnerable. La red de apoyo se expandía y el eco de su resistencia resonaba en las paredes del lujoso casino de Las Vegas. La escalada de la tensión estaba en marcha y nuevos elementos de intriga comenzaban a tejerse en esta compleja historia de lucha y dignidad. La tensión en el lujoso casino alcanzaba su punto máximo. El escándalo estalló cuando se filtró información sobre los sobornos que don Alejandro había pagado a las autoridades. La noticia se esparció rápidamente, creando un ambiente de incertidumbre y miedo. Los crupieres, antes silenciados, comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo que la oportunidad de cambiar su destino finalmente había llegado. Li Wei, al enterarse de la noticia, sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que este era el momento que había estado esperando. La opresión que había soportado durante tanto tiempo debía ser expuesta. Sin embargo, su corazón latía con fuerza al pensar en las consecuencias. Don Alejandro no solo era su jefe, sino también un hombre que no dudaba en usar la intimidación para mantener su control. El enfrentamiento se acercaba. En una reunión clandestina, Li Wei y sus compañeros discutieron cómo actuar. Debemos reunir pruebas y llevarlas a la prensa, sugirió Javier, el ex empleado activista. Si no hacemos esto ahora, nunca tendremos otra oportunidad. Las palabras de Javier resonaron en Li Wei. Era el momento de arriesgarlo todo. Mientras tanto, don Alejandro, al enterarse de la filtración, se puso en modo de defensa. Sabía que su poder estaba en peligro. Su arrogancia habitual se transformó en preocupación. Comenzó a hacer llamadas y a amenazar a aquellos que pudieran hablar. Li Wei lo vio actuar desde la distancia, y su determinación creció. No podía permitir que el miedo lo detuviera. El día del enfrentamiento llegó. Li Wei decidió que debía confrontar a don Alejandro cara a cara. Se acerca a su oficina, sintiendo el peso de cada paso.
La puerta se abre y se encuentra con el dueño del casino, que lo mira con desdén. «¿Qué haces aquí, croupier?» «No tengo tiempo para tus tonterías», dijo don Alejandro, su tono lleno de desprecio. Li Wei tomó una respiración profunda. «He venido a hablar sobre lo que está sucediendo en este casino. La gente está cansada de tu abuso y está dispuesta a luchar». La voz de Li Wei temblaba, pero su mirada era firme. El silencio que siguió fue abrumador. Don Alejandro, sorprendido por la audacia de Li Wei, respondió con frialdad: «Si crees que puedes desafiarme, te aseguro que te arrepentirás». En ese momento, Li Wei se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su propia dignidad, sino por todos aquellos que habían sufrido bajo el yugo de don Alejandro. La decisión estaba tomada. No podía dar marcha atrás. A pesar del miedo, eligió la valentía y la lucha por la justicia. El enfrentamiento era el punto crítico de su historia. Li Wei sabía que el camino por delante sería difícil, pero había decidido arriesgarlo todo para derrocar a un hombre que había abusado de su poder durante demasiado tiempo. La lucha había comenzado, y no había vuelta atrás. El gran día había llegado. En el corazón del lujoso casino, un evento especial se organizó para atraer a los clientes. Las luces brillaban intensamente y el sonido de las tragamonedas llenaba el aire. Sin embargo, en medio de la celebración, algo más importante estaba a punto de suceder. Li Wei había decidido que era el momento de exponer la verdad. Con el apoyo de sus compañeros croupieres, Li Wei había conseguido reunir pruebas contundentes sobre la corrupción de don Alejandro. Fotografías, documentos y testimonios de otros empleados estaban listos para ser presentados. La tensión era palpable mientras se preparaban para el enfrentamiento final. La sala estaba llena de turistas, ajenos a la lucha que estaba a punto de estallar. Cuando Li Wei tomó el escenario, el murmullo de la multitud se apagó. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación era aún más fuerte. «Hoy, no solo estoy aquí como croupier, sino como voz de aquellos que han sido silenciados», comenzó, su voz resonando en el aire. «Don Alejandro ha abusado de su poder y ha corrompido este lugar que debería ser un espacio de diversión y respeto». La multitud observaba, incrédula. Algunos turistas comenzaron a murmurar entre ellos, sorprendidos por la valentía de Li Wei. Él continuó, mostrando las pruebas que había reunido. «Aquí están las pruebas de sobornos a las autoridades. Aquí está la verdad que él ha intentado ocultar», declaró, levantando los documentos en el aire. Don Alejandro, al ver que su imperio estaba en peligro, se levantó de su asiento con furia. «Esto es ridículo, eres un croupier insignificante. No tienes idea de con quién te estás metiendo», gritó, su rostro enrojecido de rabia. Pero la multitud, en lugar de retroceder, comenzó a murmurar en apoyo a Li Wei. «Basta de abuso, basta de miedo», gritó una de las croupieres, uniendo su voz a la de Li Wei. Otros empleados comenzaron a levantarse, mostrando su apoyo. La atmósfera se transformó en un clamor por justicia. La valentía de Li Wei había inspirado a muchos. La confrontación alcanzó su punto máximo cuando Li Wei, con voz firme, retó a don Alejandro. «Tu tiempo ha terminado. La gente ya no tiene miedo de hablar. La justicia llegará, y tú no podrás detenerla». En ese momento, don Alejandro comprendió que su poder se desmoronaba. La multitud estalló en aplausos y gritos de apoyo. El clamor por justicia resonaba en cada rincón del casino. Don Alejandro, atrapado en su propia red de mentiras, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Los croupieres, antes sometidos, ahora se unían en una sola voz, reclamando lo que era suyo, dignidad y respeto. Así, el clímax de la historia marcó un cambio. La lucha de Li Wei no solo era por él, sino por todos los que habían sido oprimidos. La batalla estaba ganada, y la esperanza de un nuevo comienzo brillaba en el aire. El eco del clamor por justicia aún resonaba en el casino, mientras la multitud comenzaba a disolverse.
Li Wei, con el corazón aún palpitante, se dio cuenta de que su acto de valentía había desencadenado un cambio profundo. La confrontación con don Alejandro había sido el punto de inflexión que muchos esperaban. Los crupieres, antes atemorizados, se habían unido en solidaridad. La voz de Li Wei no solo había hablado por él, sino por todos aquellos que habían sufrido bajo el yugo del miedo y la opresión. Ahora, cada uno de ellos sentía la fuerza de su dignidad resurgiendo. La opresión que habían soportado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, y la esperanza se instalaba en sus corazones. Don Alejandro, por otro lado, se encontraba en una posición muy diferente. Su imperio, construido sobre la corrupción y el miedo, empezaba a desmoronarse. Las autoridades, alertadas por las pruebas presentadas, iniciaron investigaciones. Las luces brillantes que antes simbolizaban su poder ahora parecían opacar su figura, que se volvía cada vez más pequeña ante el clamor popular. El exempleado activista, que había estado luchando contra las injusticias, se convirtió en un líder comunitario. Su historia inspiró a otros a alzar la voz y a unirse en la lucha contra la opresión. Las redes de apoyo comenzaron a formarse, y la comunidad se unió en un esfuerzo por erradicar la corrupción en el mundo del juego. Li Wei, ahora un símbolo de resistencia, decidió que su lucha no había terminado. Comenzó a trabajar junto con el exempleado para ayudar a sus compañeros a encontrar su voz. Organizaron reuniones, compartieron sus experiencias y crearon un espacio seguro donde todos podían expresar sus sentimientos y temores. Las reflexiones finales de esta historia no solo se centraron en la victoria de Li Wei, sino en la importancia de la dignidad humana y la lucha por la justicia social. Cada persona tiene el poder de cambiar su realidad y de alzar la voz contra la injusticia. La historia de Li Wei se convirtió en un recordatorio de que la unidad y el coraje pueden vencer incluso al más poderoso. Al final, el casino, que alguna vez fue un símbolo de opresión, se transformó en un hogar de esperanza. La lucha había comenzado, y el mensaje era claro: nadie debe ser silenciado, y juntos pueden construir un futuro más justo. La historia de Li Wei permanecería en la memoria de muchos, inspirando a generaciones futuras a no rendirse ante la injusticia.